mediadora y conciliadora laboral de la Oficina de Conciliación Laboral Obligatoria OCLO de la provincia de Mendoza, docente de posgrado de actualización en conciliación y arbitraje laboral de la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires. La doctora Martínez Illuminati se referirá a las herramientas de negociación aplicadas a la conciliación y al funcionamiento de la Oficina de Conciliación Laboral Obligatoria de Mendoza, OCLO. Doctora. Muchísimas gracias, Silvia. Para empezar, agradecerles a las autoridades del Colegio de Capital Federal por la invitación. Yo creo que se escucha, pero bueno, si no, principalmente al doctor Omar Yacine del Instituto de Derecho del Trabajo y a la Comisión de Conciliación que han organizado este evento, y especialmente de parte de mi provincia el hecho de poder ser parte de esta política de Estado que tanto bien le hace al trabajador y a que son en definitiva los que sostienen sobre sus hombros nuestra patria laburante, y como abogada laboralista de casi 20 años celebro todos los logros del século de corazón. Así que por esto, un poco conversando con las autoridades, queríamos compartir con ustedes lo que hay detrás de cada acta, detrás de cada audiencia, toda la perseverancia que le ponemos a las herramientas de negociación, y por esto elegimos el tema de las prácticas que aplicamos en las audiencias, y a esos fines les quería compartir los roles del tercero neutral que utilizamos los conciliadores, ¿sí? Primeramente en el hecho de facilitar el flujo de la información y la comunicación entre las partes, ¿no? El ahínco, la perseverancia de las preguntas de apertura, el hecho de que puedan darnos la información necesaria para poderlos ayudar, manteniéndolos el eje en el enfoque central de los temas principales, ¿sí? Con cautela, con contención, equilibrando a veces el desequilibrio, la asimetría que pueden traer con un empleador o a veces con un temor reverencial por distintas situaciones, sea entre socios en una empresa o estrictamente laboral. Y por esto, luego de la primera función de facilitar, pasamos a la segunda función, que es reducir la vulnerabilidad negocial. Y con esto hablamos en el hecho de elegir las microintervenciones, las estrategias que podemos tener, que como recién nos decía el compañero, son tan fuertes y tanto el tiempo que nosotros le ponemos atrás de cada acuerdo, en el hecho de evitar a veces sobrevalorar los factores personales, como nos va a compartir nuestra conciliadora, compañera y maestra de conciliación, la doctora Débora Canjari, no pudimos arreglar porque los abogados estaban muy enojados, no podemos arreglar porque tal monto no se puede conforme a la inflación reinante. Todos esos elementos son tratables en conciliación, y para todos esos elementos contamos con las herramientas de los conciliadores para poder responder. La otra función que me lleva a la tercera función, que es evitar la escalada del conflicto, con esto de crear un clima de optimismo, un clima de avance, dar preguntas disruptivas, el hecho de poder ser creativos en las soluciones y en las propuestas, el hecho de hacernos cargo de este modelo cooperativo donde de verdad los protagonistas son las partes y donde de verdad estamos robusteciendo al trabajador, dándole los elementos como por ejemplo de dónde surge ese reclamo, esa liquidación, cuáles son las fortalezas y las debilidades de ese reclamo, y así de verdad hacerlo cargo de ese protagonismo que dé lugar a la corresponsabilidad de redactar un posible futuro acuerdo dentro de lo que es el modelo cooperativo. Y ello me lleva a la cuarta y última función, que es el hecho de proponer un proceso de soluciones mutuas, ¿no? En el proceso de soluciones mutuas hablamos de limitar el conflicto, de centralizar cuáles van a ser los criterios objetivos a brindarles para asesorar, para prestar replanteamientos, reflexiones, ¿no? Con sentido común y hasta con humor, las habilidades blandas que conocemos en el hecho de poder empatizar con las partes y generar ese vínculo de confianza tan importante, no solo en el proceso, sino en el conciliador. Poder generar ese vínculo de confianza que les dé también lugar a poder respetar el proceso, los turnos, las partes y la dirección del proceso y la legitimidad de cada una de las partes adentro de ese proceso, ¿no? Por esto hablamos que la conciliación en definitiva es una propuesta, un proceso de soluciones, es una propuesta que tienen que ser soluciones mutuamente satisfactorias, si no los acuerdos no se logran. Realmente cada parte tiene que lograr aportar dentro de esa plataforma constructiva donde a través de concesiones que puedan ser recíprocas, poder de verdad nutrir una plataforma constructiva a través de conductas reconciliadoras, la pregunta mágica de la mediación, de cómo se ven en un futuro, o plantear, a lo mejor nunca se les ocurrió el hecho del certificado de antecedentes o de recomendación, o la función
funciones que han prestado, el detalle de funciones. En Mendoza se utiliza también mucho adaptarlo al caso concreto con el tema de los acuerdos en especies. Tenemos muchas zonas rurales, muchos reclamos de pobres contra pobres o de fincas, donde realmente la única manera de poderlos asistir y ayudar verdaderamente es lo más conveniente a lo concreto. Y en esos casos, cuando acreditamos a través de varias tasaciones y con la declaración jurada expresa de las partes de que la única manera de arreglarlo es a través de un acuerdo de especies, en esos casos con la autoridad expresa y la autoridad de aplicación se puede arreglar para que ambas partes, amén de la limitación que todos conocemos en la ley de contrato de trabajo, podamos también brindar una solución cooperativa y mutuamente satisfactoria. Por eso hablamos de un proceso de soluciones, en definitiva. ¿Qué es la conciliación? Porque tiene menos costos, porque tiene mayores recursos, como decía recién el doctor de Hamkin, nos da posibilidades de fraccionar el conflicto, de avanzar desde los pequeños acuerdos, ir celebrando los avances que vamos teniendo, avanzar desde las pequeñas situaciones a lo más complejo, poder lograr una plática amena que sea respetuosa, y que yo acá lo que quise traerles fue una conclusión de lo que es un encuadre útil del procedimiento. ¿Qué significa? Que este encuadre siempre les devuelva esto, de que ustedes, como si son parte y protagonistas de este proceso, realmente retienen el control del resultado. Como decía recién uno de nuestros compañeros, escribimos la mejor sentencia posible adaptada al caso concreto. Evitamos la incertidumbre, el involucramiento de un tercero, el tema de reducir y clarificar verdaderamente el conflicto, mejorando las relaciones, la convivencia, el hecho de fortalecer a ese trabajador que seguramente a su próximo conflicto o a su próximo contrato laboral llegará fortalecido también en sus habilidades dialógicas, ¿no? Y por esto hablamos de proponer fórmulas de diálogo, fórmulas de reflexión, ¿no? Que también los fortalezcan y le permitan decidir, dejar de tener este derecho laboral tradicional que lo tenía el trabajador solamente como un menor, sino que creo que en la sociedad del siglo XXI y con los códigos procesales de 2 siglos atrás, no nos pueden seguir marcando una realidad que nos pasa por encima, que es que realmente el trabajador necesita tener el control de sus derechos y estar robustecido en las decisiones que mejor le sean convenientes a sus casos. Por eso quise distinguirles las herramientas tradicionales, como son las estrategias de presión, que es el caso de, si no arreglan en esta instancia, intervendrá un juez, o las estrategias de compensación, cuando hacerle comprender a la parte que se forma un círculo virtuoso. Si una parte entrega, ¿qué puede compensar, qué está dispuesto a dar para obtener la pretensión solicitada, ¿no es cierto? O una estrategia de integración, cuando logramos que ambas partes sumen a pensar en propuestas disruptivas que sean ventajosas para ambos, ¿no? Y así también la estrategia de inacción, cuando las partes a veces no están preparadas para dar el paso del acuerdo. A veces hay que dar realmente más tiempo para un cuarto intermedio, más tiempo para una privada, y por eso quise compartirles a una mendocina tan conocida para ustedes como es Mafalda, con la empatía, ¿no? Y la propuesta de la conciliación y cómo nos hemos tenido todos que seguramente ayornar al respecto de esto, de la justicia terapéutica y de los nuevos elementos que tenemos para empatizar ahora los conciliadores al respecto de la perspectiva vincular. La perspectiva vincular es una herramienta que pone todo su centro de gravedad en el otro, en el disenso, en la legitimidad, cuáles son su verdadero mapa de argumentos, qué estás sintiendo, qué estás pensando. O sea, esas personas, nosotros como auxiliares de justicia y estas personas que vienen a buscar una contención a este reclamo, poder percibirlos como un sentipensante, ¿sí? ¿Qué es lo que de verdad están percibiendo para poderlos ayudar? Y para esta herramienta tiene 3 elementos, que es el sujeto, que llega de una manera y que producto de esas preguntas reflexivas con las microintervenciones del conciliador se vuelve a construir frente al acuerdo, se vuelve a construir ya consciente de cuáles son sus fortalezas y debilidades. Por eso hablamos de que tiene el elemento del sujeto, el elemento del espacio intersubjetivo que se forma en la perspectiva vincular, que es esto de ser conscientes de que esta situación es necesariamente negociando con un otro que inexorablemente está ahí y que vamos a tener que sacar a relucir toda la creatividad posible para poder lograr un acuerdo que en este ámbito de confidencialidad y sin generar antecedentes nos logre una solución satisfactoria. Así también del espacio subjetivo tenemos como último elemento las acciones, que es el hecho de mitigar y evitar las discriminaciones, las imposiciones, las suposiciones, evitar los prejuicios, ¿sí?
el hecho de generar un espacio, les compartía, que albergue verdaderamente a ambos sujetos sentipensantes y pensándolos en forma integrada, desde lo que los diferencia. Hablamos de los elementos del reconocimiento, la revalorización, la humanización, y solamente a modo enunciativo traérselos en esto de la gestión de las emociones y la interacción no verbal. Ahí está. Las microintervenciones son a modo ejemplificativo, y para cerrar, en esto de tal vez lo que hacemos los conciliadores, de evitar la anticipación de las cifras, evitar anclar un solo número, sino construirlo entre todos, las liquidaciones conjuntas que realizamos, todo el ahínco a veces de reservar las ofertas, de desagregar las liquidaciones, de generar los diagramas de fortalezas y debilidades, generar la zona de negociación explícita, ¿no? Cuáles van a ser los mínimos de expectativas de cada uno, y poder trabajar con todos los grises intermedios por todas las audiencias que haga falta, generando también poder recanalizar las expectativas, las pretensiones que cada uno trajo a ese reclamo. Por eso hablamos también de evitar los circuitos negativos y dar lugar a posibilidades de fraccionar las situaciones para ir celebrando los avances y las opciones que cada una de las partes pueda traer para ser disruptivos, superar las rutinas y la forma de negociación como llegaron hasta la mesa de conciliación. Decimos de reconocer la colaboración, reconocer el mapa de argumentos de cada uno, nos hace ser conscientes de cuáles son también los aciertos del otro en una negociación, mutualizar las concesiones, esto es, si las obligaciones son recíprocas y las mutuas concesiones las hacemos circular, seguramente va a llegar un momento que de todas esas concesiones va a llegar a un acuerdo, y con esto seguramente lo que todos conocemos con el rol del abogado del diablo. Para terminar, bueno, acá no sé por qué de mi WhatsApp a la computadora se ha borrado, pero un poco era contarles que la OCL, la Oficina de Conciliación Laboral en el SECLO en Mendoza, se creó en el 2017, siempre estuvo casi al 50%, tuvimos un porcentaje en el 2017 de 48%, luego 47, 49%, llegamos al 50% en el año de la pandemia. Estuvo solamente 15 días cerrados y fue la oficina. En ese punto le regalamos un pasito adelante, mis compañeras de conciliación y de OCL lo saben, con quienes también compartimos la cátedra de posgrado, y siempre una de las cuestiones que nos compartimos fue esta transformación que tuvimos que dar al salto a la virtualidad, y que aún en la pandemia y hasta la actualidad se ha mantenido siempre el porcentaje del 52% de conciliación laboral. Para terminar, compartirles lo que decíamos al principio, este cierre de conclusión de que seamos parte todos, desde donde nos toque, de esta política pública de pacificación, que en definitiva colabora en una perspectiva conjunta y de beneficio mutuo, no solamente del trabajador, de las partes que vienen a la negociación, y en nosotros como auxiliares de justicia, que tenemos que hacer un abordaje no solamente jurídico, sino axiológico y ético, y en las reflexiones a las partes para que hacernos cargo de la autogestión de las verdaderas soluciones, que logren contenidos, acuerdos convenientes, reales, y solo con el apoyo de un tercero neutral que está ahí atrás de ese protagonismo, y que en definitiva nos nutre a todos, a los conciliadores, a los operadores de justicia, y también a los trabajadores, pero sobre todo a la comunidad toda. Muchísimas gracias.